Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Global Glag. Mi nombre es Renato Molo y hoy estaremos hablando con Iván Torres, el fundador y creador de Crab Island Rum, un ron producido en Puerto Rico, en la isla de Vieques. Y bueno, ahorita nos va a explicar un poquito sobre su proceso, cómo nació Ron, el proyecto inicial, el presente y también el futuro, los planes que tienen y cómo van a desarrollar la empresa. Antes de empezar y hablar de este producto, de este ron producido por Iván Torres, quiero hablarle rápidamente sobre Puerto Rico. Voy a darle una idea más o menos cómo es la producción de ron en Puerto Rico. Puerto Rico, probablemente ya saben, los españoles llegaron en el siglo XVI y llevaron a la caña de azúcar en este periodo. Y la ron no fue producido, o sí, está produciendo, pero de manera muy ilegal. Ron se puso industrial solamente a partir del siglo XIX. 1800. ¿Por qué? Porque antes, por supuesto, los españoles prohibían la producción de rones para proteger su industria, la industria de vino y también la industria de brandy que estaban producidos en España. Y en el siglo XIX empiezan a producirse rones de manera más industrial. La más conocida de todo, tenemos bastante destilerías. Le voy a elencar rápidamente. Tenemos Bacardí, la más grande de la isla, Serrayes, Club Caribe, San Juan, Artisan Distilleries. Y tenemos otras más pequeñas que producen pitorro. Y tenemos también otra que no es una empresa que no hace destilación, que es la Ron de Barrilito. Esos son los más grandes que hay. Por supuesto también Crab Island Rum, que está incluida en la lista. Y son los más importantes. Como estaba diciendo, se produce mucho pitorro en Puerto Rico. Personalmente no lo conozco, nunca lo probé. Pero sé que se produce mucho y también a nivel de alcoholes más altos, a veces como 50%. Y también esto fue un poquito como un problema cuando trataron de legalizar la producción de pitorro. El problema que Iván no va a explicar esto, pero el problema fue con la gradación alcohólica limitada al 39%. Un tema de impuestos. No fue posible desarrollar más el pitorro. Entonces sigue siendo, digamos, en la parte algo de ilegal, como moonshine, si se puede decir, pero es muy popular en Puerto Rico. Rápidamente sobre los productores, sobre los grandes, empezamos con Bacardí. Bacardí sabemos, bueno, quien no conoce Bacardí, Bacardí se presenta en más de 150 países del mundo. La compañía está fiscalmente registrada en Bahamas y tienen destilerías en Puerto Rico y también en México. Antes Bacardí tenía otras destilerías también en España, pero ahora están reducidas a estos dos lugares. También en Brasil antes tenían. No sé si siguen en Brasil, pero las más grandes ahora están en Puerto Rico y en México. Puerto Rico es donde se encuentra ahora la producción más grande de la isla, por supuesto. Bacardí son los más grandes productores en Puerto Rico. La historia de Bacardí no es de Puerto Rico, es inicialmente Facundo Bacardí empezó en España. Perdón, sí, viene de España, de la Cataluña, pero empezó en Cuba, Santiago de Cuba. 1862 y ahí afortunadamente tuvieron ya antes cuando estaban creciendo la visión que iban a expandirse y como dije antes afortunadamente decidieron de abrir una planta en Puerto Rico y esto salvó Bacardí. ¿Por qué? Porque en 1959 cuando Fidel Castro toma el poder en Cuba, 2 años después de haber tomado el poder, 2 años después, 1961, Fidel Castro nacionaliza toda la industria ronera y Bacardí también fue nacionalizada. Entonces la familia perdió la planta que tenía en Santiago de Cuba, pero afortunadamente tenían ya
la planta en Puerto Rico. Entonces se mudaron a Puerto Rico y pudieron continuar a producir rones Bacardí. Y a otros no le fue bien, como por ejemplo, bueno, ese es otro tema, pero rápidamente, la familia Archibald. A ellos no le fue bien, perdieron todo, no tuvieron la visión de mudarse antes, digamos así, que Fidel Castro llegara al poder. Y entonces perdieron. Havana Club ahora sigue siendo un tema, una pelea, digamos, legal entre Bacardi que dice que Havana Club, el sello, digamos, la marca Havana Club es de ellos, pero el gobierno cubano dice que no, Havana Club pertenece al gobierno de Cuba. Bueno, eso es un tema que aún no está resolvido y siguen en tribunales, pero eso se podría hacer otro podcast solamente sobre este tema. Y Bacardi, sí, estaba diciendo justamente que son los más grandes. Bacardi produce más de 45 millones de litros de alcohol absoluto anual. Más de 45 millones, números enormes. No son lo más grande del mundo, lo más grande del mundo están en Filipinas, Tanduay. Pero, por supuesto, Bacardi es el más grande de Puerto Rico. Y como estaba comentando antes, son los productores donde más se encuentran en el mundo. Destilan en columna, añejan rones de distinto tipo. Hay también los rones con sabores distintos. Hay de todo. Bacardi conocemos. Es un producto barato también, claro, si se quiere hacer coctelería. También hay productos más de alta gama. La otra distillería Serrayes, más conocida por el brand, por el ron es Don Q, Don Quijote. Es una empresa que también tiene herencias de España, de Cataluña. El señor Juan Sebastián Serrayes en 1820 establece una plantación de azúcar en Puerto Rico cuando llegó. Y en 1861 el hijo Don Juan Serrayes produce sus primeros barriles de ron con alembique de cobre importado de Francia. Y durante este año hacen su primera venta. El ron Don Q nace en 1934. Es un homenaje al famoso personaje literario de la novela favorita de la familia Serrayes, Don Quijote. Y también es representa, Don Quijote representa la búsqueda de un mundo perfecto. Y Don Q es la representación de la búsqueda de la perfección de un ron. Ellos también exportan, por supuesto, muchos rones fuera de Puerto Rico. Yo nunca estuve en Puerto Rico. Sé que Don Q es un producto que se encuentra muy fácil en la isla, por supuesto, son los grandes. Y no lo pueden perder, no lo pueden evitar si viajan en Puerto Rico. También se exporta a Estados Unidos y me imagino también a Europa. Yo vivo en Colombia, nunca lo vi, nunca va a llegar, me imagino, o no en los próximos años. Pero sí, son productos de buena calidad también para coctelería y también de sipping rums. Una otra empresa que se conoce un poquito menos se llama Club Caribe. Club Caribe es la tercera planta de producción, digamos, en Puerto Rico. Ellos estaba leyendo, es un poquito más complicado en el sentido que es una empresa recién, creo que sí, en el 2012, o sea, 10 años, que existe en Puerto Rico, más de 10 años, casi sí, 12 años. Y ellos nacieron porque cuando Diageo decidió de irse, o sea, estaban trabajando con Serrayes, se fueron. Entonces la producción de Captain Morgan se mudó a la Isla Vírgenes de Estados Unidos, justo al este, no muy lejos, pero afuera de Puerto Rico. Entonces el gobierno trató de, porque lo vamos a hablar también en la entrevista con Iván. Puerto Rico tiene como un puesto, un cover over, o sea, lo que se produce en la isla, los impuestos que van en Estados Unidos, el Estado lo devuelve a Puerto Rico como una incentivación. No sé muy bien cómo funciona, pero imagínense que cada botella que venden en Estados Unidos, los impuestos, el gobierno central lo devuelve a Puerto Rico para invertir en la industria. Y entonces
Esta fábrica Club Caribe fue construida por una industria que se llama CC1. Es una industria que también tiene una destilería en Florida. Y entonces decidieron de construir esta fábrica aquí en Puerto Rico. Y ahí no solamente se produce ron, también se produce latas de Coca-Cola, de cerveza y también agua, embotellan agua en botellitas de PET. Si quieren, en la página web de Club Caribe hay un video de 6 minutos interesante que muestra todo lo que hacen ahí. Y es interesante ver un poquito, no son 100% productores de ron, también hacen otras cosas. Y es interesante también, esto lo leí en el libro de Matt Pitrick, Modern Caribbean Rum. Si quieren comprar este libro, yo lo aconsejo, es una Biblia de todo. Es muy interesante ver que ellos producen rones no solamente de columna, pero también en un pot still. Y es el LMB que lo compraron a Ten Cane. Es un proyecto que quebró, creo hace 10 años, en Trinidad y Tobago. Y cuando la empresa tenía que vender sus assets, decidieron de venderla también, por supuesto, a las destilerías. Tenían 2 de estos, son de origen francés, son de cognac. Y los 2 que se lo llevaron son uno, justamente Club Caribe, y el segundo es la próxima destilería que vamos a hablar, fue San Juan Distillers, San Juan Artisan Distilleries. El señor Pepe Álvarez se llevó una de estas. Y sí, es también interesante saber que la mayoría, aquí no se hace fermentación en Club Caribe, la fermentación se hace en Florida. Y en la Florida cuando mandan, o sea, ellos mandan el producto ya fermentado, se llama flema. Y aquí, una vez que está aquí en Puerto Rico, lo destilan. Okay, entonces la fermentación no pasa, no hay nada que se hace en Puerto Rico, todo se hace en Florida. Y los productos que salen de la destilería son productos rones. Yo nunca probé, no tengo ni idea, pero vi las imágenes, son rones también con sabores y sobre todo para coctelería. No sé si tienen productos alta gama, me imagino, porque si tienen un alembique de estos de cognac, me imagino que también harán batches de algo un poquito más. No lo sé, pero si alguien sabe de algo, me avisa, con gusto. Me gustaría saber un poquito más. Los últimos 2 que tenemos, San Juan Artisan Distilleries. Pepe Álvarez empezó en 2011 a producir rones. Todos son rones agrícolas hechos con el jugo de la caña. Y los rones que produce son ron pepón y 3 esclavos. Se encuentran sobre todo en Puerto Rico. Yo sé que está tratando de buscar un distribuidor para el mainland, para los Estados Unidos. Y no es fácil. Si quieren también un podcast, se llama The Romcast. Hay un episodio solamente donde donde entrevistan. Es muy interesante escuchar. Y bueno, él tiene 2 destilerías. Tiene una híbrida alemana y tiene esta de cognac. Cognac justamente de Ten Cane, un proyecto del grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, el gran grupo que también tiene ron eminente ahora. Producen champagne, producen cognac y también tienen otra branca donde producen perfumes. Y ellos justamente cuando quebró el proyecto Ten Cane en Trinidad y Tobago tuvieron que vender sus assets y él alcanzó a comprar esta destilería de cognac de origen francés. Y la última que tenemos es también bastante, me imagino, muy conocida. Sé que en Estados Unidos se conoce mucho. Ron del Barrilito, que es una empresa que no destila alcohol. Ellos compran alcohol y lo añejan. Y sé que el añejamiento lo hacen de manera un poco distinta. Lo añejan con un 2.5 de frutos macerados en la barrica. No sé exactamente cómo funciona, pero sé que, como dije antes, son rones conocidos y de mucho éxito. De momento es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ahora los dejo con Iván Torres de Crab Island Rums. Hasta luego, un abrazo, chao. Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en Puerto Rico hoy.
Estamos en la isla de Vieques, virtualmente en Vieques con Iván. Iván, no sé si eres tú solamente, me acuerdo que también había otra persona contigo, tu socio, me Daniel. imagino, Daniel, correcto. Los cofundadores de Crab Island Rum. ¿Me puedes, Ajá, por ahí. ¿Me puedes contar un poquito sobre tu persona y tu percurso, cómo llegaste a producir ron en la isla de Vieques, en Puerto Rico? Buenas tardes, saludos a las personas que escuchen este podcast. Mi nombre es Iván Torres Ortiz, soy viequense. eh, Prácticamente he vivido toda mi vida en esta isla, menos los años que salí en busca de cursos universitarios en San Juan y en Minnesota hice mi maestría. Pero pues me puse en mente de que siempre quería volver para acá, tenía un pequeño terreno que mi abuelo adoptivo nos había dejado y quería hacer mi casita acá y eso. Y después que terminé de estudiar, no, viré para acá, para Vieques. Realmente Vieques tiene una historia particular. Yo creo que en cada región pues tiene su historia, pero Vieques tiene una historia particular y eso es lo que hace particular mi negocio en Vieques, porque es donde único es particular. En muchas otras partes del mundo pues se ve este tipo de destilería. Pero es que Vieques tuvo un tiempo donde fue desarrollado por los franceses en cierta medida, ya que en Puerto Rico en 1815 me parece se dieron unas exenciones contributivas donde a europeos que no estuvieran en esos momentos en guerra con España podían venir libre de impuestos a Puerto Rico o sus territorios, si a Puerto Rico o a las islas, a cambio de que tenían que invertir, traer esclavos, traer tecnología, que en aquellos tiempos pues empezaron, eran los trapiches, después los ingenios de caña, los destiladores, los que tenían destiladores, y eso estuvo prácticamente así hasta finales después hacendados ya más puertorriqueños y eso hasta finales de los 1800, ya como para los 1898, principios de los 1900, que es que llegan los norteamericanos. Entonces, pues ya poquito a poco se empieza a ver la decadencia de las industrias agrícolas y demás, la cosa de las importaciones a mediados de ese siglo, y entonces pues muere totalmente la caña de azúcar. En el caso de Vieques se militariza después de la Segunda Guerra Mundial durante ese proceso, y Vieques es utilizado por los próximos 60 años, desde el 40, para hacer los tipos de maniobra del tipo de guerra que ellos tuvieron en el Pacífico cuando estaban tratando de llegar a Japón, isla por isla, desembarcos anfibios y demás. So que hubo un lapso de alrededor de 3 generaciones de individuos donde la isla pues ya había perdido toda la agricultura, había perdido todo, se había expropiado 3/4 partes de la isla y eran utilizadas para el militarismo. El militarismo se dejan de hacer prácticas militares en Vieques en el 2003 y la isla cae en quizá la parte más pesada de ese limbo, que se va a hacer y demás. Y pues con el ímpetu de volver para acá, siempre veía de que Puerto Rico se anunciaba como la capital de ron del mundo y que tenía inclusive una agencia de gobierno que promociona los rones y les da fondos para promocionar los rones que se hacen en Puerto Rico fuera de Puerto Rico. Yo decía, pero contra, si Puerto Rico es la capital de ron del mundo, porque aquí solamente hay una o dos porque aquí no hay ron artesanales, porque el ron artesanal pitorro no se comercializa y demás. Y en un momento entre el 2009 en adelante, pues empezamos a destilar artesanalmente. La base de nosotros es melaza de azúcar, no tenemos guarapo accesible. Y la base de la mayor parte de los rones puertorriqueños es melaza de azúcar. Actualmente creo que hay uno solamente que está incorporando guarapo o jugo de la caña de azúcar. Nosotros le llamamos guarapo acá. Entonces, pues estuve en un proceso entre el 2009 al 2012 en el clandestinaje, porque es ilegal acá hacer eso, moviendo mi alambique de localización en localización cada vez, pues experimentando
cómo asimilarme más al proceso industrial, eso que hacía desde bien temprano hacía filtrado, destilaciones en columna, añejado, aunque eran barriles pequeños, pero hacía añejado. Entonces, hacía muchos productos, tipo lo que llaman en Estados Unidos tipo moonshine, que son los productos estos que se saborean con frutas, tienden a ser excesivamente dulces. Esos productos son de temporada. Eso usted lo vende en un carnaval o lo vende en Navidad. Pero hubo 3 productos que yo hacía, 2 infusionados y un añejo en barril, que para costear la operación yo los vendía y sí, esos eran los que constantemente se movían. Hicimos un plan de negocio basado en eso. Conocí a mis primeros inversionistas norteamericanos de Vermont. Con Daniel fueron las primeras destilaciones en su casa. La primera vez que prendimos el alambique fue en su casa. Lo hicimos como 3 veces. El papá es cristiano. Nos pidió por favor que no fuéramos de ahí. Ya de ahí yo empecé a destilar aparte en otros sitios y cosas de la vida, pues me separaron de Daniel y después me volvieron a encontrar con él cuando abrimos la destilería, pero fue de 2009 al 2012 haciendo destilaciones por ahí, buscando qué productos eran, después años de plan de negocio, como casi 2 años de plan de negocio, parece absurdo, pero la realidad es que cuando también uno está buscando fuentes de dinero que no son el banco nada más, pues tiene que tener un detalle de realmente cuáles son los gastos, los costos. Uno no se puede mentir porque vendimos una parte de la compañía para poder hacer este proyecto, porque yo o sea, yo soy obrero, o sea, no una persona adinerada, gracias a una persona bendecida y con mucha suerte. Y en el 2015 encontramos un edificio que era un edificio que había sido traspasado de los militares. Cuando los militares se fueron, aquí parte de las tierras, las más contaminadas, el Departamento de Interior se quedó con ellas. Otra parte, el Departamento de Estado o Puerto Rico como gobierno, se quedó con ella y otras fueron traspasadas al municipio. Y con los años y la falta de dinero y de mente, esos edificios los dejaron abandonar en un proceso de una década y nosotros encontramos un edificio que anterior los militares habían usado como estación de bomberos. Ok. Entonces, en ese edificio ahí en ese edificio yo llevé mi primer inversionista, mi segundo inversionista, mi primer inversionista fueron la gente que me encontraron en la calle y me dieron $5,000 para que abriera una cuenta de banco. Vete a abrir una cuenta de banco con esto y después bregamos con cualquier cosa que los gasté en menos de 2 días comprando tanques y cosas. Es Y todo muy después, caro, ¿no? O sea, sí, no, se no, va ahí rápido. aquí, uf, chacho, no, de eso puede ser otro podcast. Pero entonces después conocí por medio de esos primeros inversionistas que fueron los Real Founding Fathers, con los fundadores conmigo, a una señora que había sido, que fue hija del primer gobernador puertorriqueño nombrado por los norteamericanos acá, y esa señora pues había tenido mucha suerte en los negocios, mucha suerte en los negocios, no me atrevo a decir, pero te puedo decir que ella fue fundadora de una cadena de comida que es global. Ok. Y fue así alguien como yo, un entrepreneur. Ella vino a Vieques, se enamoró de muchos proyectos de Vieques y, y ayudaba a muchas fundaciones sin fines de lucro, y nadie sabía, una persona que bien humilde, como se presentaba y demás. Y el negocio, la primera inversión empieza porque yo le enseño el sitio que estaba todo destruido, todo sucio y demás. 3 o 4 días después que el alcalde me dijo para rentarlo. Y un plan de negocio per se ahí sin terminar. Y ella vino y me dejó un cheque de $10,000 en mi trabajo. Y esto es la historia, yo le cuento siempre a todo el mundo. Entonces, cuando me deja el cheque de $10,000, me llaman mi socio, me dice, mira este cheque, y lo más contento, y tú, cuando yo veo el cheque, pues yo como que por alguna razón me disgusté. Ok. Yo me disgusté porque yo les dije a ellos, mira, y eso es la bendición y la maldición de nacer pobre, que cualquier billetito en el bolsillo parece mucho dinero. Eh,
Y yo le dije, este cheque no puede estar a nombre mío, esto tiene que estar a nombre de la corporación que nosotros inscribimos para que cuando venga la papelería legal, todo eso salga donde quedó. Y ellos me dicen, llámala tú y dile tú eso a ella. Entonces, pues yo tuve la audacia de llamar a la señora Ujú. y explicarle la situación de una manera así bastante calmada. Y al otro día ella fue, recogió ese cheque y hizo uno a la corporación a nombre del Laboratorio Clandestino Viequense, que es como se llama la corporación, por $25,000. Wow, Y así está cara bailando. wow. Y de ahí para adelante, pues ha sido un sueño que yo ni mismo ni me creo. Sí, sabemos que una destilería, abrir una destilería sabe mucho dinero. Son fondos que a veces es difícil conseguir y si no es un banco y conseguirlo así con alguien privado es una bendición. Pregunta, ¿era un regalo o era una inversión de parte de esta señora? Pues mira, contestación. Siempre mi intención fue que fuera una inversión de parte de ella. Nosotros creamos un modelo donde lo, las personas que me llevaron de la mano a mí, hicimos un modelo donde yo quedé dueño del 70% de las acciones Ujú. y yo pues mi mente, mi entusiasmo y que soy un telco y que gracias a eso pues seguimos y abrimos la destilería y por el otro lado tuvimos que conseguir $300,000 con diferentes personas Ok. para empezar. Y créame que eso llegamos chillando goma, como decimos acá nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esta señora? Pues nosotros sí se prepararon todos los documentos y demás, se le envió a la señora y demás, y por cosas de la vida, la señora muere. La señora vivía en Vieques 6 meses aquí, 6 meses en su residencia en Estados Unidos, así que quizás los documentos los tuvo semanas o algo allá en la casa, pues nada, mano, pues la señora muere, no firma los documentos, que prácticamente lo que hacía era decirle que ella era dueña de un 3% de la compañía. Sí. Ahora me toca la difícil tarea de que pues la señora iban a dejar las cenizas porque ella se enamoró mucho de Vieques y pidió que parte de sus cenizas las dejaran acá. Ujú. Y yo sin conocer a sus familiares tuve que hacerle el approach al hijo, mire, su mamá me dio este dinero, nosotros tenemos estos documentos, ella nunca lo llegó a firmar, pero esto es suyo. Ujú. Y una situación extremadamente incómoda. Él me dijo, no, mami no los había mencionado, ella ayuda a mucha gente acá en Vieques, qué sé yo, no te preocupes, eso lo vamos a bregar con nuestros abogados, tú estás en buenas manos, qué sé yo. Pues nada, pasa como 6, 7 meses y yo le hago un approach al señor y le digo, mire señor, necesito que firme los documentos porque nosotros pensamos, nuestra intención siempre fue tomar un préstamo de Small Business Administration, esto es un préstamo del gobierno federal de Estados Unidos, que son como entre el 3 al 5%, no son como entre el 5 al 6%, lo que son el 3% son los de desastres naturales, a base del dinero que nosotros recaudáramos para abrir la destilería, porque iba a ser un dinero para abrir la destilería, otro dinero para producción, para comprar materia prima y pagar gastos de luz, agua, Sí. teléfono y demás, ¿verdad? Pues le envío un email al señor y el señor, el abogado, me responde muy cándidamente y me dice que pues a ellos no les interesa tener participación porque los negocios de ellos son mucho más amplios que este tipo de cosas que yo estaba haciendo, que ellos iban a preparar los documentos legales y me los iban a enviar de sus oficinas, que yo les preparara un cheque por $1 a Ujú. nombre del señor, que los enviara y ahí va a quedar la primera inversión. Ok. Entonces, So, fueron $25,000 a cambio de $1. Fue mucho más que wow, eso, de sí, verdad. sí, sí, sí. No, esto es algo de muy, lo veo en tus ojos de muy, hay mucha emoción en esto, ¿no? Chacho. Sí. Y es que la gente ve a uno empeñado y uno se mete en algo y se mete en algo y se mete en algo. Y después que uno está haciendo las cosas correctas, no le está haciendo mal a nadie y las haga de buena fe, con el tiempo llegan. Yo te quería preguntar un poquito sobre la producción, cómo funciona. O sea, me comentabas que ustedes producen orones a base de melaza. ¿La caña la sembran ustedes o compran la melaza? ¿Cómo es el proceso de fermentación?
¿Y qué tipo de maquinarias destiladoras usan ahí? Yo vi unas imágenes en la página web, vi, si no estoy mal, una híbrida, un pot still con rectificación. No sé si me Ajá. puedes hablar un poquito sobre, sí, todo esto, o sea, desde la melaza, la caña, si tienen caña, si la producen, hacia la botella. Mira, nosotros la melaza de caña la compramos y en Puerto Rico todo el mundo compra melaza porque aquí los ingenios se fueron desde los 50 y pues de hecho acá también lo que se hace es que se importa mucho alcohol hecho ya también porque el costo de importación del alcohol es mucho más barato Ujú. que la fabricación. Ok. Y eso también es otro podcast que es un poquito controversial para algunas personas, pero cada producto tiene su... Nosotros sí hacemos todo el proceso fermentado, destilado, filtrado, añejado, envasamos y, y lo vendemos al público. Eh, es a base de melaza de caña, levadura, agua, no tenemos muchos ingredientes. Hay una base de nutrientes que sí se usa para pues siempre fortificar lo que es la levadura, pero la realidad es que la melaza de caña pues ayuda a no tener que utilizar tanto nutriente porque ya tiene mucho de el nitrato Ujú. o nitrógeno Sí. que necesita la levadura, el potasio y demás. De hecho, en muchos países de Latinoamérica la melaza la mezclan con agua como fertilizante para plantas porque pues es muy beneficiosa. Eso que es bien fácil de fermentar y también en sitios como estos que uno no sabe la electricidad y demás, pues también es fácil de almacenar porque puede estar mucho tiempo en buena calidad y no se daña. Eso que la mayor parte de los rones puertorriqueños se basan en esto. Yo fermento, ustedes me traducen allá a litros porque nosotros estamos americanizados. Yo fermento alrededor de 280 galones de líquido. El destilador tiene una capacidad de 300 galones. Nosotros utilizamos dos fermentadores, se fermenta a 6 días. Apenas añadimos otro fermentador que es para añadir otra destilación y es más como para dejar la mezcla durmiendo después de las primeras 48 horas. En la primera, nosotros pues no tenemos controles automáticos de nada. Solamente mi único control automático es la válvula silinoide en el destilador. Y te podría decir que en el resto de la destilería todo lo demás funciona con switches prendiendo y apagando y demás. Y bombeamos al sexto día al destilador. Entonces, pues, algo bien interesante pues, una persona me preguntó una vez, era que si nosotros sabíamos utilizar las placas en el destilador. Y fui a Colombia y hablé con una persona que tiene una industria muy bonita de los licores artesanales que hacen ustedes allá. ¿Cómo es que se llama este? Em, Eh, un el, viche. el licor, no, es el licor que ustedes hacen, el anisado. Ah, el aguardiente. El El, aguardiente. un aguardiente artesanal. Ujú, Entonces, sí. pues, este, tuvimos un compartir bien bonito que me dio la oportunidad de reunirme con él. Y estaban hablando del uso de las placas. Y anteriormente había hablado con otras personas de la industria y realmente yo, yo pienso que cada quien tiene su manera de destilar, pero yo pienso que la calidad de producto tiene que ver principalmente con el destilado, no con de dónde proviene, sino con el destilado y la persona que está haciendo los cortes, cuán fiel sea a esos cortes. Y lo otro es que la columna es un proceso que tú extiendes la destilación lo más que tú quieras y tú puedes lograr una separación de alcoholes y realmente es la manera que tú utilizas la columna, es como va a ser el destilado final. Yo veo tendencia, yo veo mucha tendencia que a mí particularmente no me parece, yo veo mucha tendencia a los famosos rones aromáticos. Y pues yo Aromático en el ah, sentido del, spice drums. no, del Ok. destilado, Ok. el destilado aromático. No, y me estoy hablando de los rones, no de ningún otro tipo de espíritu. Y para mí el destilado aromático es una excusa para poder echar más de lo que no se debe tomar dentro de la botella. Ujú, sí. Yo creo que es bien difícil esa parte porque uno dice,
las personas cuando empiezan en esta industria dicen, tu fermentado tiene un 11% de alcohol. Sí, tremendo, pero no un 11% de alcohol potable. Sí. No el 11% es lo que se debe terminar como alcohol final. So, que es esa eficiencia en la destilación, cuán cerca tú vas a estar y cuánto de eso uno puede redestilar. También no creo en redestilar múltiples veces. Creo que con un setup correcto, yo lo veo como destilación a destilación y media, lo llamo yo. Yo llamo destilación y media porque es como yo juego con los platos y las temperaturas, extendiendo el proceso. No el mero hecho de coger, de tomar, perdón, lo que no me gustó y redestilarlo en otra destilación. ¿Usted me Ujú. entiende? Sí. Es el proceso ese de separar lo que debe ir dentro de la botella y de lo que se debe descartar. Entonces, realmente nosotros lo que podemos producir al máximo serían unas 1.200 cajas de 12 botellas de 750 mililitros. Pero por situaciones de huracanes, pandemia y demás, nunca hemos podido tener esa capacidad. De hecho, en la pandemia fue cuando más destilé porque no había que atender al público y hacer otras gestiones que son importantes en la destilería, todo el marketing y la cosa, ¿verdad? Pero fue en el momento que ahí como que me concentré y siento que aprendí a destilar o a utilizar el destilador como una herramienta. Ujú. Y cuando me hablas de cantidades, esto es cantidades anuales. Anuales. Anuales, ok, sí. Okay. Una Ya, destilería pequeña, es una destilería pequeña. y ahora, ¿cómo van con la producción? También era otra pregunta que tenía sobre la producción, ¿cómo van? O sea, ¿dónde producen? Sí, ¿dónde producen, por supuesto, en Vieques? ¿Dónde venden los productos? Si son productos que también se exportan, digamos, a Estados Unidos, aunque no es una exportación, pero bueno, digamos, el Sí, mainland. Y también, y de hecho hay un impuesto que nos favorece. ujú, Y por esa es la única razón, esa es la única razón, ese impuesto es la única razón por la cual verdaderamente Puerto Rico se conoce como la capital de ron del mundo, porque es que a los añejados a 40% de alcohol por volumen o más que se envían de aquí a Estados Unidos y que se añejan un año aquí, se les devuelve todo el impuesto federal. ujú, que es el cover over. Esto sí. Ajá, es Ajá. pues, un beneficio grande porque sin materia prima, ¿cómo estas industrias pueden sobrevivir? En el caso de nosotros, somos muy pequeños para pensar en eso tal como el cover over y cosas así. Realmente, pues, te puedo decir que hace un año y medio atrás estaba ilusionado con vamos a vender en Estados Unidos, vamos a hacer un... Y la realidad es que me di cuenta que uno no debe estar ni tan siquiera mercadeándose en sitios donde no tiene alcance de su botella. So que el año pasado quizás desperdiciamos mucho dinero tratando de vender inclusive en Puerto Rico o Isla Grande. Ujú. So que la mayor parte de mi producto, pues ahora lo estoy distribuyendo entre lo que es el turismo de Vieques y los bares aquí en Vieques que me han apoyado muchísimo y los colmados. Y pienso que en esto de los licores es bien distinto a lo que es un Airbnb o una comida o algo donde la gente con una promoción o con una foto, ¡pum!, quedan enamorados. Esto de los licores son experiencias. La persona se toma a un trago, le gustó, le pareció bien, se toma otro con lo mismo y la pasó bien y dice, contra sí vale la pena comprar una botella, llevármela, o sí cuando lo ve en la Isla Grande, contra me gustó el ron que hacen en Vieques, cuando lo ve en la Isla Grande lo voy a comprar. Y es mucho más efectivo ese marketing para mí que lo que estaba haciendo hace un año atrás, donde único me concentro fuerte fuera de Vieques en el aeropuerto internacional y en algunos almacenes dentro de Puerto Rico que están más centralizados y ellos mismos se distribuyen, como que tienen centros de distribución y usted le puede hacer una entrega y ellos mismos, para tratar de no tener distribución ni nada, porque para una compañía tan pequeña la distribución incrementa demasiado el producto y cuando uno llega a lo que nosotros llamamos góndola, es bien difícil defender un producto a un precio tan alto. Sí, yo justamente estaba escuchando también otro podcast creo que sí, el último podcast que salió de Romcast y hablaba justamente Pepe Álvarez.
me imagino que lo conoces, de San Juan Artisan Distilleries. Sí, Y él también hablaba justamente del cover over, o sea, de este impuesto que vuelve a Puerto Rico, pero a él casi o no llega nada, porque es demasiado pequeño. Entonces es como solamente ayuda a los grandes, como puede ser, me imagino, Bacardi o Serrayes, que son industrias más importantes, si puedo decirlo así. el problema, el problema eh, que don Pepe y yo coincidimos en este tema no es, no creo que sea solamente relacionado con cuán pequeños somos, porque inclusive si él tuviera el cover over, todavía los costos de producción que él y yo tenemos van a ser mucho más altos que las industrias grandes y a la hora de competir vamos a tener limitaciones. El problema que nosotros tenemos acá en Puerto Rico es que sí se hizo una ley hace, qué sé yo, 15 años atrás, porque los pioneros en estas destilaciones artesanales no somos nosotros, son en Mayagüez, Puerto Rico, la destilería Coquí. Y ellos fueron los que más duro se le hizo todo el proceso, porque esto de destilería artesanales no se conocía. So que esa gente te pueden hablar horas de todo lo que ellos lograron para nosotros poder estar en esta situación de decir que falta esto, falta lo otro, pero nuestro camino fue mucho más fácil. El problema que yo creo que todos vamos a coincidir es que cuando hicieron la ley de destiladores artesanales, se hizo con esto de vamos a darle al impuesto de ron a estos destiladores, vamos a que ellos paguen $6 con 30 centavos, me parece que es por galón prueba, que ese es el galón a 50% alcohol por volumen, en comparación con, ¿sabe? A todos los que producían creo que eran menos de 100,000 galones, que obviamente las industrias más grandes están por encima de eso. Algo pasó en el interín, y cuando fueron a escribir la ley y se fue a votación, ese impuesto se le adjudicó a todo lo que a todo destilado artesanal que se hiciera en Puerto Rico que se embotellara a menos de 39% alcohol por volumen o menos. Ok. ¿Ok? Es un glitch que hicieron para matarnos. ¿Por qué? Porque en la ley federal para nosotros estar, o sea, que nosotros somos parte de Estados Unidos, para nosotros poder ponerle a nuestros productos, que nuestros productos son rones, Es a tenemos que 40%. Ahí está. ahí, pues ahí primero que nada no podemos competir o sea, no tenemos un mercado para competir a base de los rones. Y lo que don Pepe ha hecho, lo que ha hecho la gente de Destilería Coquí, lo que he hecho yo, lo que han hecho prácticamente todos los destiladores artesanales, o la mayor parte de ellos, para no pecar, es hacer los destilados estos y mezclarlo con frutas para venderlos a 35, a 39, 20, o sea, menos de, para poder tener un impuesto pero no, favorito, pero no, nos limita a la hora de que cuando vayamos a competir. So que yo, que te acabo de decir que mi producción es de 1,200 cajas al año, si nunca fallase una destilación, lo cual nunca he podido hacer, pago exactamente el mismo impuesto a ron que pagan los que son más industriales. Ok. Y esa es la desventaja que nosotros tenemos, que si por lo menos localmente pudiéramos tener ese impuesto de 6.30 a nuestros rones, pues nos metería más en el mercado local de llegar a las barras, restaurantes. Sí llegamos, pero siempre a otro precio en comparación con los industriales. Sí, claro. Y esto penalizante al final del día. Sí es penalizante, entonces si le añades eso, el tema del alcohol importado, y que hay mucho más el alcohol que se produce afuera, que en Puerto Rico yo no tengo problema con el alcohol importado y hay mucho alcohol importado de muy buena calidad, es que le pongan en la etiqueta hecho en Puerto Rico y uno se tenga que ir tú a tú en un impuesto y tú a tu industria, donde qué es más efectivo, un tanque de melaza donde la melaza tiene un peso aproximado de 13 libras por galón, o traer el alcohol ya hecho y ponerlo en barriles. O sea, a nivel mucho más costo efectivo. Sobre, yo decidí no batallar con eso, centrarme aquí en mi pueblo y tratar de poquito a poco con lo que generamos,
que la marca se dé a conocer. Esa es la estrategia de mercado. Parece minimalista, pero cursos y en lo que nosotros podemos producir, so que Te quería justo preguntar sobre los rones que producen. Veo que tienen cuatro tipos de rones. Tienen un ron añejo 3 años, y dos rones spice rums. ah, ¿Hay algo más que va a venir, que tiene como proyectos? ¿Cuáles son los productos que venden más? Y sí hay unos rones que van a venir probablemente más añejo o añejado por más tiempo. ¿Y qué tipo de barrica utilizan para añejarlos? bueno, en cuanto a barrica, para empezar con esa, nosotros acá en Puerto Rico, la mayoría de nosotros añeja en barrica ex bourbon. Ok, A es bastante tradicional. Acá pues hay otras industrias que utilizan otros barriles de Jerez y demás. Todo el mundo buscando sus tonos y en colores, aromas y sabor y sus funciones de añejamiento. Nosotros tuvimos la suerte, porque todo en esto ha sido una suerte, porque yo no soy ingeniero químico ni nada por el estilo, eh, de que cuando conseguimos nuestros primeros barriles, eh, yo los barriles que tengo, los tengo por dos razones. Porque me daba el dinero para comprarlo y porque conseguí quien me los enviara hasta acá. ok. No puedo decir que soy un experto, venga, déme ese. No, 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 no. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho en esta destilería lo hemos hecho basado en los recursos que tenemos accesibles a nosotros, sin tratar de molestar muchos a terceros, ¿verdad? Entonces, el Bourbon que estaba ahí tendía a ser más del norte, donde los Bourbon tienden a ser más secos, porque cuando tú estás en el área de Tennessee, eso, los Bourbon tienden a ser como que más dulzón, este, tienden a ser como que más meloso. Ok. eh, pero Otro mi perfil. ron no tiene otro perfil, es mucho más seco al paladar. Eh, Mi ron no quema en el paladar, es bien smooth al paladar. Mi ron es caliente en el pecho cuando cae. Eso que es prácticamente el mismo tipo de destilado. Lo que utilizamos se maneja de distintas maneras. Hacemos estas infusiones. En las infusiones embotellamos a 35% alcohol por volumen, lo cual ahí podemos tomar ventaja del impuesto de 6.30 de gallon proof. Son unas infusiones basadas en naranja Ujú. y otra basada en café puertorriqueño. En cuanto al caso del café, pues o sea, no trato, en cuanto al café, pues solamente utilizamos café puertorriqueño, pues porque como es una industria artesanal y nosotros entendemos que aunque es una industria que poco a poco también se ha ido extinguiendo por los costos difíciles de competencia, pero con la calidad que hay, pues es muy, muy buen complemento a nuestro ron. Que usamos tanto arábica como robusta para que tenga cuerpo y tenga acidez. Pero cuando hablo de acidez, más no que el ron sea ácido al paladar, el producto final, sino que tenga la acidez del saborcito ese a café, que es medio café chocolatoso, porque la semilla arábica tiende a ser tan suave entre ellas que lo que nos da es ese cuerpo, es lo que llamo yo. Sí. Y lo envasamos a 35%, lo cual al estar, al estar en eso, pues usted siente como que cuando se lo toma, el saborcito a café, pero después que llegue ese calentoncito bien chévere. En cuanto al de naranja, es un producto que es bastante complicado de trabajar. Le podría decir que he dañado cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de galones de él. Ok. Eh, es más difícil de lo que parece. Eh, y también tiene su tiempo de vida cuando uno lo hace así con producto natural y no con un polvito que sepa a naranja. Claro. Eh, es muy bueno como cordial también, pero es excelente para la coctelería. So que en la barra mía le podría decir que el 70% de los tragos es una combinación del de naranja y el un año, o el uno o el otro solo. El de un año
tiende a ser el ron que las personas en el tasting, pues quizá o en la degustación lo encuentran un poquitito más fuerte al paladar porque es un ron joven, Ujú. pero es el mejor ron de un año que se produce en este país. Con mucho Ok. orgullo lo digo. Es un ron que mezcla con absolutamente todo. Nosotros no hacemos el proceso de extracción de color después de un Ajá. año, Sí. porque entiendo que acidifica demasiado de mucho el producto Ujú. final que ya está acidificando por el año que lleva en el barril. Porque en Puerto Rico, perdón, la ley es un año mínimo en barrica para hacer ron, correcto. Cada ron tiene que... Y después muchos lo filtran como Bacardí para quitar el color, pero son Para el iniciados color. un año. Un año. Entonces, pues, no tiene tanto el sabor, no adquiere tanto este sabor a la madera, pero sí es bastante suave al paladar y muy bueno para mezclar. Eso que acá en la coctelería me ha ido súper, súper bien con ese producto y nosotros cuando estamos en barra pues movemos mucho, mucho. Yo te podría decir que yo solamente en la barra de nosotros, de cada barril, yo me debo de quedar como que con el 30 o el 40% solamente en trago. Eh, Mezcla muy bien y eso es otra cosa que también voy si me permite ahorita le quisiera decir, también tenemos un producto de 3 años, ese es el producto que va a cambiar. El producto de 3 años yo lo saqué hace año y medio para esas personas que estaban buscando más probar lo que es el proceso de añejamiento con el barril, la infusión que la madera le da y que sea esto lo que llaman el sipping rum y demás, ¿verdad? Ajá, sí. Y nosotros vamos a cambiar eso a un 5 años, porque como tenemos o sea, nuestros almacenes son tan pequeños, no vamos a poder tener para los dos. Y ese ¿Cuántas 5 barricas años, tienes? Más o menos. aproximadamente alrededor de 100 barricas Ok, y no con una producción tan pequeña necesita barriles en varios años. claro. A menos que no haya más fermentadores u otras facilidades o con otras capacidades, pero no tenemos para eso. Estamos pelados, como decimos acá. Realmente tuve, como le dije, fue un proceso donde las cosas fueron llegando poco a poco. Eh, mi primera compra de barriles a mí me timaron, yo perdí $4,000 ¿Qué en pasó? una página que se llamaba Cheap as Dirt Barrels, algo así. Ok. Y Ya el vamos a nombre no me compartir gusta. y no se preocupe, ¿y Ajá. cuánto es el depósito? $4,000, le envío el depósito, ahí está el depósito, no me respondieron ese email al otro Ah, día, y de ahí empecé, y ya había perdido, no había podido parar la transacción, los perdí y demás, y después poquito a poco aparecieron los demás, entonces pues, en la pandemia tuve la suerte de que al no tener que estar pendiente a vender ni nada, pues me centré en lo que es el proceso de la destilación y lo que estaba llevando a barril, so que te podría decir que los primeros 100 barriles fueron prácticamente míos. ujú. Esa primera ronda Sí. de llenar prácticamente la hice yo Ujú. solo y después con un ayudante. Y yo en cuanto a los licores, veo que siempre se habla de la experiencia, después del sabor del licor y demás, pero yo pienso mucho en la experiencia de qué es lo que pasa si tú te bebes 2 o 3 tragos, cómo uno se levanta al otro día, o cómo uno percibe esa embriaguez de tener 2 o 3 tragos. Y yo soy de los creyentes que si el alcohol es limpio y es de buena calidad, usted se puede dar 3 traguitos, no sentirse de que está fuera de sí y levantarse al otro día pensando, me puedo dar otro día 3 más Ujú. que estamos, Sí. que no hay. Y eso, usted puede tener un ron o un producto añejo de X cantidad de años por miles y miles de dólares y no garantiza que ese destilado que está ahí fue bueno desde el principio y la experiencia va a ser buena completa. Claro. A Que veces. es mi diferencia. Nosotros tratamos de hacer algo limpio, no nos engañamos en el proceso de destilar y que la gente le guste el producto por la experiencia que tuvo con el producto, no por la historia o porque estamos solamente en Vieques, porque Vieques es de por sí un sitio mágico y especial, pero por el orgullo que tenemos como viequense, queremos que la gente se acuerde de la buena experiencia y del Ujú. buen licor y demás.
Y entonces, perdón, te interrumpí, van a terminar con el ron de 3 años y van a poner uno de 5 años. ¿Ya está listo este ron de 5 años o es algo? Bueno, le puedo decir que sí, porque el ron de 5 años, ¿qué es? El ron de 5 años es ron que nosotros pues no, durante la pandemia pues se fue pasando del año, después se pasó del 3 años, entonces pues lo fuimos guardando y no tengo muchísimo tampoco, le Ujú. puedo decir que según mi memoria quizás haya algunos 12 barriles, tengo algo preparado para hacer un blend especial. Nosotros en Vieques tenemos otra peculiaridad que es una de las, sí, entiendo que dicen que es la mejor bahía bioluminiscente en el mundo. Yo no sé porque yo no he ido a todas, pero es un sitio bien espectacular y hay una fundación sin fines de lucro que lleva 30 años pues trabajando con los asuntos alrededor de la bahía, buscando fondos para la siembra de mangles, para su protección y Ok. su manejo. Ajá. Y es bien pro ambiente, entonces el año que viene, a principios de año, vamos a hacer una colaboración celebrando el 40 aniversario de ellos con una etiqueta especial y esa primera ronda de rones de 5 años que incluye, de hecho, uno en mi barril número 6, mi, que siempre lo veo todos los días, porque lo tengo al lado del estirador, que también fue un barril que me donaron durante los tiempos del huracán María y Ajá. solamente 5 de ellos y con ese pues, vamos a hacer un blend especial para también utilizarlo para que generar fondos para esta sin fines de lucro. Después de eso, pues entiendo por lo pequeño de la operación, el producto debe estar listo como tal, como Crab Island 5 años, discúlpame, para junio o julio del año que viene. O sea que ya estamos ahí como al añito. Pero después de eso, a menos que no consiga unas condiciones de añejamiento especiales, no me gustaría hacer así, a seguir fabricando o tener añejados de este edad, porque es que nosotros estamos en la orilla de la playa y el proceso de evaporación aquí es sumamente Ajá. agresivo. Sí. Y después de nosotros hemos tenido una pérdida del 8 a Ah, 10% sí. o más. Es muchísimo, más. es muchísimo. Mm. Estos barriles de 3 años están a veces hasta mitad de vacío. Ujú. Sí, eso es el Entonces, problema, claro. Eso hay momentos que uno tiene que pensar, sí, ok, me gusta añejar el ron, pero tampoco no puedo perder mucha plata. Y sobre todo una empresa pequeña como la de ustedes no se lo puede permitir. donde importar la materia prima para convertirla. Que nosotros estamos, esto es y no lo digo en cosa mala, pero esto es el símbolo más alto de lo que es estar bajo el dólar. O sea, porque Sí. de que tenemos agricultura y demás, pues este tipo de progreso nos lleva a importar materias primas, importar equipos, importar profesionales y demás, que no es que esté mal, pero con el tiempo perdemos los recursos locales, las Ujú. materias primas, la gente que la sabe manejar, los agricultores, la gente que sabe de sistemas de riego, todas esas cosas se van. De hecho, en mi isla lo que hay, la agricultura que hay, son pequeños grupos de personas resilientes tratando de hacer pequeñas fincas para sembrar de manera orgánica y demás y hacer mercados pequeños, pero no, o sea, no hay una industria de agricultura donde se mueva la comunidad o que la gente diga vamos a probar los vinos de las uvas de Vieques o cosas así, porque con la militarización Se perdió todo, y el digo. dólar, todo ahí. Eso es una lástima. Cuando pasan ese tipo de cosas que se pierden los recursos. Perdón, tengo un problema. Sí, los recursos de la isla. Iván, yo sé que no tenías, o sea, me imagino que ya tendrás que irte. No sé si tienes una última cosa, un último tema que quieres hablar, que no te pregunté. ¿Cuáles son tus proyectos? Digamos, 5 o 10 años, si tienen algo especial. Sí, me gustaría probar con otros tipos de destilados, me gustaría probar con otros tipos de materias primas, me Okay. gustaría aprender un poco más, educarme un poco más en esto. La experiencia creo que he aprendido un montón, pero hay cosas del diario que tiene que venir alguien de afuera. Esta industria es una industria donde todos somos bien celosos con nuestra receta y nuestro proceso.
y es bien difícil. Cuando yo fui a Colombia, me gustaría tener esta experiencia de nuevo y hablé con esa persona. Para mí la experiencia fue bien, bien importante porque él y yo estábamos en una situación donde no nos sentíamos que competíamos el uno para el otro para nada y fue como un pequeño workshop de 2 horas de compartiendo ideas, donde las ideas que yo veía de esa gente eran increíbles, ellos les gustaron algunas de las mías, entonces pues fue un compartir donde uno no siente esa presión. Me gustaría tener esas oportunidades como medio de intercambio, donde uno puede ir a otros lugares y demás, y, y, y hacerlo pues, como te dije, como medio de intercambio. Y de verdad, mano, como está pasando la cosa, me gustaría algún día, pues, no sé si hacer otra destilería por allá, por Colombia o algo, no sé si son muchos puertorriqueños mudándose para allá o algo, pero me encanta porque yo veo el potencial que tiene Ron y ustedes tienen el potencial más increíble. Ustedes tienen en cuanto a Ron, ustedes tienen el potencial más grande que hay porque tienen una materia prima de calidad. Absolutamente de acuerdo contigo. Tienen tantas frutas tropicales como para hacer el menú más grande del mundo de coctelería. O sea, y de calidad. O sea, y de por sí ustedes están súper duros en lo que es la coctelería y los restaurantes y demás. Eso, pues, impresionante. Pero como turista, cuando fui a distintas ciudades, pues me encontré que ustedes allá tienen la cultura, lo que me encanta también, la cultura de ponte la botella y bébete ahí, nosotros te traemos una sodita o algo y demás. So que no hay, si uno, por ejemplo, lo que me refiero es si uno quiere ir barra por barra, por barra, por barra, tomándose un poquito de todo, pues es difícil porque te tienes que beber una botella en cada sitio. Peligroso. Cuando gente con un daiquiri se hace con un poco de jugo de limón, azúcar y ron. Y está, de hecho, tengo un compañero que ha sido muy exitoso en Puerto Rico en la cocina y está pensando abrir un restaurante en Cartagena. Y decía, Dios mío, esta gente en Colombia son locos con su aguardiente, pueden estar en la discoteca más brutal, la más cara, y las mujeres sacan de la cartera las botellitas de aguardiente y se dan el palo. Aquí es muy popular. Me gustaría, si algún día pudiera tener una experiencia por allá, así que sea de intercambio, porque quizás yo pudiera aprender sobre cómo manejar de materias primas o cultivos de carne, manejo de fluentes. Hay tantos temas en esto de la destilación que uno puede nutrirse del uno y del otro, que me encantaría tener eso, culturalmente, esa oportunidad y de seguir desarrollando otros productos. Sí, yo ahorita que terminamos, no cuelgues porque tengo una idea, tendría una persona que posiblemente podría ayudarte. Y quiero comunicarte algo, que venimos con María, venimos a Puerto Rico. Estaremos por allá en final de agosto, principio de septiembre. Y ya Okay. hemos decidido que vamos a viajar a Vieques. Ahorita que terminamos de grabar, me explicas un poquito cómo podemos llegar allá y venimos a visitarte. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad que sí.